Hola, muy buenas. Bueno, esto es una presentación, digamos, un poco inusual porque ya el número es de septiembre, ¿no? Pero bueno, sí que creemos que es un tema que es interesante y que tiene mucho que ver con la revista y con discusiones así. Y entonces tenemos la suerte de hablar con dos personas que lo conocen mucho. Uno es Pablo de Lora, que es profesor de Filosofía del Derecho, que escribe el artículo principal del número de septiembre sobre el tema de la cancelación, el tema de la, la, la defensa del debate y también las restricciones a la libertad de expresión, sobre todo en el mundo angloamericano, pero también quizá puede tener derivadas en nuestra lengua. Y también con Mercedes Cebrián, que es escritora, poeta, colaboradora habitual nuestra y que también sigue mucho estos debates. Entonces, bueno, pues muchas gracias por animaros a participar. Un placer. Muchas gracias. Sí, me apetece mucho. Y una de las, bueno, digamos que este debate en cierta manera estalla porque en el verano se publica la carta de Harper's, ¿no? De 153 intelectuales estadounidenses, en su mayoría liberales y de izquierdas, aunque hay algún conservador, defendiendo el debate abierto y criticando lo que consideran que es una deriva intolerante, y se habla pues, de la cultura de la cancelación. La pregunta primero es, ¿qué es exactamente para vosotros la cultura de la cancelación y en qué se diferencia de, digamos, otras versiones de intolerancia que hemos podido... A nadie le gusta mucho escuchar opiniones muy distintas a las suyas, ¿no? Lo que yo entiendo por cultura de la cancelación tiene mucho que ver con una caza de brujas. Es decir, con no emplear ningún vehículo como jurídico para, bueno, pues para denunciar, etcétera, sino hacerlo a través de redes sociales, que son los nuevos instrumentos, bueno, lo que es la plaza pública y el denunciar en la plaza pública, digamos, el linchar. Me parece que es una forma sofisticada de linchamiento público. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la caracterización que hace Mercedes, y a mí me parece que, por una parte, en la cancelación hay algo conocido y muy viejo, que es básicamente la censura a aquellas posiciones o teorías o tesis que nos molestan, que minan algunas de nuestras creencias más firmes o más íntimas. Esto no es ninguna novedad, y que se haya intentado silenciar determinadas voces, pues es una constante en la historia de la humanidad, por supuesto, con mayor o menor beligerancia. Pero creo que esta nota que apuntaba Mercedes, relativa a la caza de brujas, tiene que ver con algunos rasgos novedosos del ejercicio de este tipo de censura. Y yo en el artículo para el número trataba de identificar algunos, y me parece que el más importante quizá, o dos de los más importantes, son, por un lado, el hecho de que ahora se cancela no solo un discurso, sino la persona que lo profiere. O sea, una determinada identidad que inhabilitaría al cancelado, ¿no? Bueno, para ejercer su libertad de expresión. Creo que eso es, o hasta donde yo, en fin, me alcanza el conocimiento, creo que eso es una novedad que tiene mucho que ver con las brujas a las que se refería Mercedes. Y luego, el otro rasgo quizá que valdría la pena, en fin, escudriñar un poco, es esta idea de que la cancelación es una especie de mecanismo compensatorio. O sea, se trata de callar las voces de quienes ya dominan demasiado el espacio público. O sea, se trata de callar a Pinker, a Jonathan Haidt, pues en España, pues no sé, a los equivalentes intelectuales públicos, para dar voz a los vulnerables, oprimidos y demás. Sí, el otro día, por ejemplo, había un artículo que vi que lo comentábamos con Mercedes, ¿no? Uno que escribía Javier Marías cuando se había hecho esa carta de Harper's. Entonces, las respuestas, tanto en el mundo anglosajón como aquí, son los privilegiados, ¿no? Y además, y decía Javier Marías, bueno, en muchos casos no son privilegiados, es gente que ha alcanzado una posición por sus logros artísticos o intelectuales, ¿no?
pero eso servía un poco como para justificar. Yo creo que en tu artículo, Pablo, dices también como con esa idea de lo compensatorio, es también como que los argumentos no valen, ¿no? Cuentan las relaciones de poder entre quienes ponen los argumentos. Entendiendo además siempre las relaciones de poder pues, de una forma muy, muy determinada y solo unidireccional, ¿no? Sí. Y además, con la muy, en fin, extravagante pretensión de pensar que uno puede, algo así como distribuir la reputación o el prestigio. O sea, molesta que una determinada persona tenga un determinado planteamiento. Pero esos prestigios y esas reputaciones derivan, bueno, pues del genio artístico, en el caso de Rowling, ¿no? Por ejemplo. O sea, lo que dice Rowling es muy sensato, a mi juicio. Muchas de sus denuncias de los excesos del movimiento trans. Pero es que lo dice Rowling, ¿no? Que vende millones de novelas. Claro, eso no se puede compensar fácilmente, porque uno no improvisa a una Rowling que compense su discurso. Uno puede rebatir los argumentos siendo a lo mejor menos conocido, claro, pero contra esto es muy difícil luchar, ¿no? Es muy ingenuo pensar que... y también pensar que acallando a Rowling o dejando de comprar sus libros, hombre, es verdad que un boicot la puede hacer daño, ¿no? Pero me parece que va a ocurrir más bien lo contrario, ¿no? Y es que va a ser contraproducente. De hecho, si no estoy equivocado, quizá Mercedes lo sepa mejor, Rowling acaba de publicar una novela en la que hay un asesino, creo que es un trans, ¿no? Creo que voy a hacer lo mismo que Mercedes, y es apagar mi micrófono cuando no hable, porque me da la impresión de que hay alguna interferencia, ¿no? ¿Vosotros me oís bien? Sí, es lo que te quería decir. Es como que yo oigo bien a Mercedes y ahora no te estaba oyendo a ti bien. No sé. ¿Tú nos Vale. oyes bien? Yo, A yo ti te oía... oigo con interferencia. Voy a apagar ahora un poco mi micrófono. Yo, la manera en que sigo estos debates es muy pensando en Estados Unidos como un fuente de, o sea, de exportador de debates, al igual que exporta tendencias y que en su día exportaba moda, etc. Entonces, me detengo mucho en ver cómo las cosas, los discursos han llegado aquí de una manera como envuelta para regalo, es decir, no se han readaptado, sino que el debate o el conflicto llega, se abre y, y no se readapta a las sociedades como la española, que no tiene los mismos casos, por ejemplo, no tiene esas universidades de prestigio carísimas que están en el top de las 10 más prestigiosas, etc. Entonces, resulta al final muy extraño cuando se, digamos, es como si fuera una especia que se emplea aquí en un guiso donde no corresponde. También creo que hay una clara aristofobia, son tiempos como aristofóbicos, ¿no? No hablo de la aristocracia en el sentido de, ¿no?, de monarquías, que también, sino de la aristocracia intelectual. Y es interesante porque en Estados Unidos esto entronca con el tema de la meritocracia, ¿no? Siempre ha habido un deseo como de yo también puedo, tú también puedes, todos podemos, las miles de historias de éxito, ¿no? De vino con sus padres en un barco desde Italia y luego puso un emporio. Y ahora se está como tirando hacia abajo, que eso es algo más, creo que de una tradición más española, ¿no? El de igualar hacia abajo, la idea de que no se destaque. Entonces, no sé, recuerdo pues hace, yo qué sé, 15 años, un taxista en Nueva York te decía, mire, esta es la calle donde viven más ricos de la ciudad, Park Avenue. Y pensabas, ay, pero no lo dice con rencor, porque había como una cultura de yo también puedo, pero no sé si ahora lo que se trata es de hacer ver como estabais engañados, ninguno de vosotros lo logrará. No sé, también tiene que ver con eso, creo. Eso en cierta manera también, digamos que
tiene que ver con un elemento del identitarismo, ¿no? Porque si el sueño americano es que tú, a pesar de tus orígenes, podías, bueno, pues acabar triunfando y, digamos, siempre había los ejemplos de inmigrantes de lugar muy pobre, pero que llegaban a puestos importantes. Y entonces, digamos que ahora nos hemos fijado más en lo otro, incluso en la idea de que nunca puedes salir de tu identidad, y además es que no quieres, ¿no? Porque una cosa muy llamativa que veo mucho en la gente que hace los estudios americanos es como analizar muy intensamente su propia experiencia y saberlo mucho sobre sus condiciones y como no querer escapar de otros, sino solo entenderse a sí mismos, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con Mercedes en que importamos muchas de estas guerras culturales sin procesamiento, sin el procesamiento debido. Y a veces es muy llamativo, pero el fenómeno, digamos, de base subyacente me parece esencialmente el mismo. Incluso hasta podríamos presumir nosotros de mayor tradición, ¿no? Yo en el artículo así de pasada menciono el célebre episodio este de Millán Astray y Unamuno, ¿no? Pues qué mejor y más virulenta manera de cancelar una conferencia, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, ahora, hace poco he visto una discreta polémica en Twitter sobre el uso de los pronombres, ¿no? Que esto es una cosa, el uso de los pronombres elegidos por los estudiantes, ¿no? Eso es una cosa que hace 5 años es que ni siquiera se hubiera entendido en España. Y ahora empieza ya a calar y seguramente tendremos los episodios en esta suerte de resaca de la ola en la Universidad Española que van a intentar parangonar las pugnas de, pues eso, de la Universidad de Toronto y de Peterson o los que sea, ¿no? Y eso es cierto que llama la atención. Y esta otra cuestión que tú apuntabas también me parece muy relevante, el asalto a la aristocracia académica o intelectual. Creo que es un factor también muy a tener en cuenta. Yo esto también creo que probablemente por efecto de la difusión a través de redes sociales o de la creencia de mucha gente de que puede alcanzar de manera inmediata y con un clic un conocimiento cierto sobre muchas cosas, también opera como una forma de minar lo que tradicionalmente hemos entendido como autoridades académicas o del pensamiento, ¿no? Y esto envalentona a muchos estudiantes también, si nos referimos a las cancelaciones académicas o que se producen en la academia, ¿no? Algo que también se dice, ¿no? Que por ejemplo, los artículos, uno que hace Sean Kamak, tiene que ver con lo que decíais, ¿no? Por una parte hay esa aristofobia, ¿no? O decir, pues, y atacas a J.K. Rowling o a Pinker, que seguramente les haces un daño marginal, digamos, porque ya es gente que ya está muy instalada, pero dicen, otro efecto perverso es que atemorizas a quien tenga un discurso un poco distinto, un poco disidente, o que no esté en las oposiciones y que no tenga una posición tan establecida, ¿no? A mí me ha pasado, voy a caer en esto americano de analizar mi experiencia y saberla muy bien, pero es que creo que la observación es algo que ayuda mucho para, o sea, cualitativamente para las ciencias sociales, pero mi impresión es que se quiere también eliminar, es como que viene ya el discurso dado y tú lo compras y dices, me apunto a todo este discurso con sus palabras, etc. Entonces, en mi experiencia y también en relación con el artículo de Emily Joffe sobre el miedo, en mi experiencia mirando de cerca y conociendo cómo funciona la academia americana, porque tuve la suerte de tener una beca en Penn, University of Pennsylvania, que es una universidad de la Ivy League, es como de las pobres de la Ivy League, pero al fin y al cabo lo es. Entonces, nada, he estado como muy en contacto con esos discursos, etcétera, y me sorprendió la homogeneidad de un país tan grande que al final
casi como que busca ser homogéneo, no quiere ser diverso, no sé, quizás se ve demasiado diverso y necesita un poco de homogeneidad. Y lo que veo es que también estos discursos, estos refinamientos de qué pronombre usas para dirigirte a mí, eres cis, hombre, o sea, estás cómodo en tu posición de... Toda esta sofisticación del discurso, al final, es muy clasista, porque realmente mucha gente no puede acceder, porque está en otra cosa y en su trabajo más manual, a todo este refinamiento discursivo. Entonces, te consideran como que has incumplido terriblemente una norma porque no has sabido dirigirte con el pronombre adecuado. Y leí hace poco sobre estos temas, algún columnista español, no recuerdo quién, que decía que se empezaba a parecer al tema de cuando si uno va a una comida de gala, un banquete de gala, y no sabe manejar la pala de pescado o utiliza por error el tenedor pequeño que te han puesto, que es en verdad para el postre, y no sabe distinguir. Empieza a ser como algo tan clasista, con lo cual sale un poco el tiro por la culata, creo. Sí, sí, creo que lo describes muy bien. Y yo, de hecho, diría que, y tú tienes experiencia en el campus estadounidense, ¿no? Pero que en muchos departamentos de humanidades de estas grandes universidades hay una enorme homogeneidad y la diversidad de la que tanto en fin, se vanaglorian es muy escasa desde el punto de vista ideológico, de tendencias o de escuelas de pensamiento, como lo quieras llamar, ¿no? Una persona nítida y claramente conservadora, de ideas conservadoras, tiene muy poco futuro y su horizonte es escaso en comparación con una persona que se reclame y que sepa usar, como tú dices, la paleta de pescado en departamentos de literatura, y no te digo ya de estudios de género o critical race o incluso en mi ámbito, ¿no? En la filosofía del derecho. Hay en tu artículo, Pablo, dices que, bueno, estaba pensando en una frase de Sullivan que me gusta, dice que se tolera la diversidad étnica y de origen, pero no de opiniones, ¿no? Sí. En tu artículo dices, un poco te opones a estas corrientes homogenizadoras y das una razón que dices, por una parte normativa y por otra una razón estratégica, ¿no? Bueno, yo creo que la razón normativa es básicamente que la libertad de expresión, aparte de que tiene, digamos, un fundamento justificatorio plenamente acorde con nuestra defensa de la libertad a secas, ¿no? O sea, necesitamos poder expresar nuestras opiniones, aunque sean opiniones muchas veces quitadas o directamente erróneas. Creo que, bueno, yo creo que va si quieres, en nuestra, en fin, en nuestra necesidad como agentes morales, el poder expresarnos, obviamente, ¿no? Y tiene que ver también con una razón más consecuencialista, y es, bueno, el beneficio que obtenemos todos de un mercado de las ideas que circulan de una manera libre y cuanto más amplia, mejor, ¿no? Aunque es verdad que tenemos que ser conscientes de que por ahí nos ronda el peligro de la manipulación, de las falsedades o de las tergiversaciones que pueden triunfar y que pueden hacer mucho daño también a nuestras instituciones sociales, políticas, las que sean, ¿no? O sea que esas son digamos, las dos razones básicas. Y luego, bueno, yo reivindico esta idea de John Stuart Mill, ¿no? de que también en el error aprendemos, ¿no? O sea, que nos beneficiamos de la diversidad expresiva, por llamarlo así, o de la libertad ideológica y de pensamiento expresados, porque o bien aprendemos más, porque de repente descubrimos que estábamos equivocados, o bien confirmamos nuestras creencias, porque vemos que quienes así se expresan, pues se equivocan, ¿no? O sea, que sea por una u otra razón, siempre compensa, siempre conviene, ¿no?
Y luego hay algo que tú apuntabas antes que pensaba cuando lo indicabas, que es muy importante, que tiene que ver con el daño que produce a determinadas figuras de esa aristocracia su cancelación, cuando con esa cancelación estamos segando la hierba a quienes van detrás. O sea, para una persona que hoy estudie psicología o que tenga a Pinker, si es que sigue él ejerciendo ese tipo de funciones, como supervisor académico, se lo pensará 2 veces o 3, ¿no? Entonces, todas esas escuelas o corrientes de opinión, o como le queráis llamar, que van aparejadas a esas figuras, no son personas poderosas, más bien al contrario. Y son las últimas perjudicadas de toda esta caza de brujas, como decía Mercedes, por la razón que tú apuntabas antes, Daniel, y es que, bueno, a Steven Pinker esto le roza un poco, pero a sus, digamos, correligionarios más jóvenes, para ellos es devastador. También me gustaría añadir que hay algo que le quita un poco, o sea, las buenas intenciones a esta cultura de la cancelación, que parecería que obra por el bien de la humanidad, y es que está muy vinculada a las universidades estadounidenses, sobre todo las privadas, y por lo tanto ahí ya se emborrona un poco la cosa, porque son unas instituciones donde realmente son empresas que tienen clientes, que son esos estudiantes que pagan grandes cantidades para seguir obteniendo títulos que tengan prestigio. O sea, se busca que sean de prestigio las universidades, no. En el fondo no quieren que Harvard pierda prestigio, porque si no, como también alguno de los artículos del número de Letras Libres, creo que era el de Joffe, o era quizá el tuyo mismo, Pablo. O sea, si pierde prestigio la universidad, pierden prestigio ellos y entonces sus Claro. títulos no valen tanto. Entonces, ahí hay mucho de que no, o sea, se quiere tratar muy bien al estudiante de esas universidades para que no monte lío y no haga caer la reputación de la universidad. Y por otra parte, las revistas estadounidenses principalmente, donde se ha visto que pues, se echaban al redactor jefe por consentir publicar tal artículo, por ejemplo, a Ian Buruma, no recuerdo en cuál eras. En la New York Review of Books. Es porque depende mucho también de las suscripciones de las academias, es decir, no Claro. quieren, o sea, es por miedo. Al final, esos actos que parecen como de valentía, de fuera, redactor jefe, es miedo a unas represalias mayores económicas finalmente. Entonces, ya sabiendo eso, se pierde un poco como la cosa de es una causa justa y noble. No es solo reparación histórica, sino que todos están asustados en el fondo y por razones económicas. Además, hablando de este asunto que tú apuntas, hay ejemplos valiosos que rescatar, para no pintar todo el cuadro de negro. Estaba recordando ahora que Princeton, en el ámbito que yo conozco un poco más, ha tenido 2 contrataciones muy polémicas en su día, ¿no? De grandes aristócratas académicos. Una fue la de Peter Singer, ¿no? Que es bueno, filósofo moral muy conocido, australiano, bueno, que es muy conocido por muchos asuntos polémicos, pero quizá el que más, bueno, por su posición en defensa de los animales, ¿no? La contratación de Peter Singer fue muy controvertida, aunque, digamos, Singer es una persona, si queréis, ideológicamente muy de izquierdas, con lo cual eso, bueno, tenía ahí ese otro componente distintivo de los tiempos actuales, porque esto ocurrió hace bastantes años ya. Pero encontró, por ejemplo, el rechazo muy virulento de las asociaciones de discapacitados, ¿no? Que en Estados Unidos son y en el ámbito universitario son un lobby muy poderoso. Pero la otra que es más significativa, yo creo, más esperanzadora, fue la contratación de claro, es una persona respetadísima, que es un filósofo político muy conservador, vamos, claramente detractor del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, pero un gran académico que se llama Robert P. George.
Y de hecho hubo mucha gente, incluso dentro del profesorado, que decía, Princeton no puede contratar a una persona que es claramente homófoba. O sea, que, según ellos, que ha defendido la discriminación de los gays y de las lesbianas y lo ha hecho en revistas académicas, ¿no? Y salió en su defensa, y de hecho firmaron una especie de manifiesto conjunto en defensa de la libertad académica, Cornel West. Y es un texto que vale mucho la pena, ¿no? Es un texto que escribieron ambos a la limón y que es un ejemplo, en cambio, de lo que, bueno, yo creo que debería ser, ¿no? Y probablemente, enlazando con lo que decía Mercedes, esto es en el fondo el cierto tributo que tiene que pagar Princeton para rebajar lo que a ojos de algunos puede ser, bueno, convertirte en una universidad panfletaria, ¿no? Donde solo predomina. Entonces, bueno, vamos a poner esta perla de Robert P. George, digamos, para seguir manteniendo lo que en el fondo tienen que mantener, como tú muy bien apuntas, ¿no? Que es al final el prestigio, ¿no? O sea, tú no quieres tener tampoco vociferantes en tus departamentos, ¿no? Pensando en lo de los límites de las buenas intenciones, también hay una parte que es, o sea, cuando se dice, aquí hay un componente generacional bastante claro, ¿no? Parece que la generación más joven es mucho, bueno, son los más activistas de esto. Y entonces dice, hay una parte que sería atribuible a la formación o a cuestión de que es más joven y otra a un intento de sustitución de élites, ¿no? Que eso yo creo que lo hemos visto en el caso de Buruma y en otros donde también esto sirve para quitarte a uno que tienes encima, ¿no? Creo que esto que dices de lo generacional es muy importante en muchos otros debates también y no se está pensando mucho. Por ejemplo, en el clásico ya debate, no sé si ha finalizado o sigue, de la transición y del régimen del 78 en España. Hay una cosa generacional súper importante que es como que no se pensase. Creo que sí, que claramente hay claro, se renuevan las generaciones. Lo que me resulta siempre interesante y conmovedor también es ver cómo actúan la gente pues mayor de 40 en estos temas, qué hacen, cómo hacen para parecer que están del lado correcto o si han de decidir y se ven en un dilema o no. Me gusta ver eso. Y también otra cosa que apuntaría, entonces me estoy metiendo una variable más, es la de el auge de lo emocional en las sociedades. Hay un libro de William Davis que lo han traducido al castellano hace un año, así, el de Estados nerviosos en sexto piso, y es sobre la virulencia de lo emocional. Entonces, que creo que se dispara, me imagino, en una clase potencial de cualquier tema de ciencias sociales o historia o humanidades en una clase estadounidense, que se diga cierta palabra, no digo la de N-word, sino ciertas palabras que no gustan y se esté como rastreando de, cuidado, lo has dicho. Entonces ya salga como la cosa emocional, más que parar, observar y decir, me pareció que tal cosa no estoy de acuerdo. No, es como más, prima el debate de has dicho tal cosa, como si fuera una pelea callejera de has insultado a mi madre, ¿qué has dicho tal? Entonces, eso también es una variable que está ahí, creo, con bastante fuerza. Sí, es que no lograba poner mi micrófono. No, iba a añadir que creo que esa variable que Mercedes apunta, tiene mucha razón, está de nuevo muy vinculada a la cuestión identitaria, ¿no? O sea, es la ofensa no por las ideas que sostengo, que también, pero sobre todo por quién soy, ¿no? Y porque represento, soy una suerte de arquetipo de una clase, ¿no? O sea, uno puede tener una vinculación muy, 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 muy lejana, bueno, con el hecho de la esclavitud, por ejemplo, a pesar de ser negro, yo qué sé, porque Inglaterra o cualquier otro lugar, ¿no? Y sin embargo, esa palabra que tú has mencionado, a mí también me afecta
como representante de esa clase, como exponente de esa identidad. Sí, sí, creo que esto es un dato en el contexto actual absolutamente abrumador y muy paralizante, enormemente paralizante. Había un artículo, no sé si habéis visto este profesor que estaba dando clases de chino, ¿no? Y entonces dijo una palabra que sonaba como the N-word y entonces esto ha provocado un gran escándalo y eran muy graciosos los argumentos que daba la gente allí, ¿no? Como justificando eso, diciendo, bueno, es que cuando están, quizá aunque si están en Estados Unidos, tienen que suprimir esta palabra que se va a entender mal, ¿no? Y dices, estás haciendo una teórica defensa de la diversidad, pero estás mostrando un provincianismo absoluto, ¿no? Porque estás como invadiendo otro idioma, ¿no? Esto que mencionaba antes Mercedes también del miedo, esto es perfectamente del miedo, no solo de los que escribimos o de los que escribís, de los que estáis en la primera línea, sino también de los estudiantes. Esto es perfectamente constatable. Yo hace muy pocos días en una clase he visto a una chica pedir perdón porque de repente se da cuenta, pedir perdón al resto de la clase, o sea, verdaderamente atemorizada, porque en una frase, en una clase que se da en inglés, y ella estaba diciendo, we shouldn't be blind. Bueno, blind. No, bueno, no lo digo en términos ofensivos, entiéndaseme. Digo, pero ¿cómo no vas a poder decir no podemos ser ciegos a algo? O no sé, yo pensaba luego, pues tampoco se podrá decir hacer oídos sordos o este argumento cojea, ¿no? Eso verdaderamente ha calado. Es verdaderamente sobrecogedor. Para mí la paradoja es que me resulta más ofensiva la celebración de esa diversidad. Estoy pensando en un ejemplo concreto de nuevo, un Starbucks en Filadelfia hace 6 años. Había unas de estas tarjetas regalo, digamos, que tú podías cargar como si fuera un mini crédito Starbucks o podías regalarle a alguien. Entonces podías elegir, parecía una tarjeta de crédito de plástico y había pues de colores, de nada, muy bien diseñadas y había una en braille y decían, celebrando la diversidad, te pongo la tarjeta en braille, como diciendo, qué bonito que haya de todo. Y yo pienso, es casi un poco recochineo. Yo que veo muy mal, no me gusta esa celebración. No hay, hay cosas que no hay que celebrarlas tampoco. No sé, es una cosa ya como un poco perversa, me parece. Casi Y obscena, me ¿no? beneficia esto, no sé a quién. Creo que tiene que ver con tanto esa cuestión del miedo y también la diversidad. Una idea que habla Joff, que es cómo la importancia que ha vuelto a cobrar, porque en otras ocasiones también la ha tenido, la culpabilidad por asociación, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tiene de repente, pues en el caso de Harper's, ¿no? Que es como alguien firma la carta y luego dice, ay, es que no puedo salir con Rowling, ¿no? Porque eso parece que ya pues te mancha y ya no son tus opiniones, sino que estás cerca de alguien que tiene unas opiniones que te contaminan, ¿no? Esto me recuerda, solo interrumpo un poco y ya dejo hablar a Pablo, a algo que ya no podría ser posible con estos parámetros y es la amistad, por ejemplo, que tenían Herrero de Miñón y Carrillo, que eran muy buenos amigos, Santiago Carrillo. Es como que este tipo de asociaciones inexplicables ya no podrían darse, se daban en un mundo no sé, que no tenía estos debates, desde luego, activos. Sí, sí, estoy básicamente de acuerdo, pero de nuevo esto es antiguo, ¿no? Las asociaciones peligrosas o que te vean en una de esas célebres, los abajo firmantes junto a, dependiendo quién, sí, siempre ha sido un motivo para mucha gente para no ser incluido en la adhesión, a pesar de que pueda ser absolutamente razonable y que tú suscribas plenamente lo que allí se dice, ¿no? Estoy ahora recordando, por ejemplo, hace unos años, bueno, no tantos años, un manifiesto
contra una nueva, digamos, reforma de la Ley de Memoria Histórica del 2007, que es en el fondo la que ahora se ha vuelto a presentar, que aunó gentes muy, muy diversas ideológicamente, a pesar del tema, y que para muchos sorprendía, ¿no? Ver en la misma lista, pues eso, gente se suponía que muy distanciada, pero que en cambio... Y eso se tomaba como un gesto de gran valentía por quienes habían sido capaces de, a pesar de todo, eh, no pedir ser eliminados de la lista, ¿no? En ese sentido, una de las críticas que se hacía a la carta de Harper's, o incluso ahora cuando se ha hablado en los últimos años con todos estos conflictos que dicen que, que sería un conflicto muchas veces entre el centro izquierda y la extrema izquierda en el mundo anglosajón, ¿no? Es decir, entonces nos fijamos más en una... Ahora se habla más de una intolerancia de esta extrema izquierda porque las víctimas o con los que se pelean son con el centro liberal, ¿no? Pero esta actitud ya estaba antes también en el otro lado y estaba en la extrema izquierda. Lo único es que a los que excluían no eran gente, digamos, que sigamos, ¿no? Y era una de las críticas que me parecían más curiosas que se hacían de Harper's, ¿no? Que tú dices, vale, hacéis este manifiesto que llega, digamos, hasta David Frum, ¿no? Hasta lo más presentable, digamos, en cierta manera, de la administración Bush, ¿no? Sí, 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 es verdad. Yo os quería no preguntar, sino que comentarais un poco, porque tengo mucho en mente, muy presente, el tema del antiamericanismo tradicional que había, por lo menos en España, hace 20, 25 años, ¿no? Cuando alguien era de izquierdas y era antiestadounidense, bueno, probablemente por la política del país, pero sí que se extendía a lo cultural y decían, bueno, eso, soy antiamericanista, entonces alguien le reprochaba, ¿por qué llevas vaqueros si bebes Coca-Cola? Es como de, ¿por qué sus productos culturales o de consumo sí, pero luego dices ser antiamericanista? Y siento que ahora ya no hay ese antiamericanismo hacia los productos culturales estadounidenses, es básicamente hacia, en concreto ahora, hacia Trump y su gobierno, pero hay un gusto por ver qué viene de Estados Unidos y las mentes y los oídos están muy abiertos y muy receptores. Me sorprende un poco, no hay como un poco de rechazo por la cosa de ya están otra vez los yanquis, digamos, no escucho esos discursos ya. Igual están, pero yo no los oigo ni los leo. Creo que tiene razón Mercedes, lo que no sería yo ahora capaces de trazar nada, ni una hipótesis sobre qué ha podido pasar, ¿no? ¿Qué explica esa evolución que yo creo que sí, que describes muy bien? Más allá de que creo que sí, que ahora mismo la cultura y la academia anglosajona son más hegemónicas que nunca, quizá. Y quizá por falta de oponente, ¿no? Por falta de enemigo. O sea, a mí me cuesta ahora mismo trabajo, por lo menos en los ámbitos que yo conozco más, pensar en una contrapartida francesa o alemana, ¿no? Que han sido tradicionalmente los bastiones donde uno tendría que hacer un gran esfuerzo. Hace 20 años sí me podían salir algunos nombres, ¿no? Pero ahora mismo que contrapesaran, la verdad es que no. Y es verdad que se rechazaba la Coca-Cola y los vaqueros y esa hegemonía, digamos, mercantil, si quieres, pero hoy en cambio, bueno, es que claman porque paguen más impuestos, ¿no? Pero en general hay una cierta celebración de lo que son ahora mismo empresas tecnológicas de un dominio apabullante, mucho más apabullante, diría casi que la Coca-Cola, ¿no? Y sin embargo son iconos pop, ¿no? Los Jeff Bezos, los Zuckerberg, bueno, ya te digo, se les acusa un poquito de que no pagan demasiados impuestos, de que, hombre, dejan un poquito a los pies de los caballos la privacidad y esas cosas, pero en general, vamos, el otro día Íñigo Errejón sacaba un iPhone con mucho orgullo,
es verdad que para criticar las ideas de la meritocracia y tal, pero creo que sí, que apuntas algo interesante, es que eso ha cambiado de manera importante. Es como antes ser proamericano, es decir, no proamericano en el gobierno que estuviese en ese momento en la Casa Blanca, sino los valores, ¿no?, estadounidenses, el gusto por, eso, por las élites intelectuales, los productos americanos, eso era un poco ser de derechas, así, para entendernos, ¿no? Sí, Pero sí. creo que ahora ya así no se plantea el debate, ya es mucho más complicado. Daniel, que es muy perspicaz, seguramente tiene algunas claves. Bueno, sí, yo creo que la hegemonía cultural, ¿no?, por usar una palabra que es muy, creo que es muy clara y creo que tiene que ver con muchas razones, pero una es que sea la lengua de Internet. O sea, que Sí, todos estamos consumiendo todo el tiempo el debate estadounidense, incluso los críticos de este hiperliberalismo que conocemos, ¿no?, por usar la palabra de Gray, muchas veces son también anglosajones, ¿no? Y sí. entonces ahora de repente pues todos estamos leyendo el Financial Times y el New York Times y parece que estamos participando en eso. O, por ejemplo, hablábamos de las tecnológicas, pero también con Netflix, HBO, y se comentan y es como que está bien decirlo, ¿no? O sea, que tú dices, pues son estas empresas gigantescas, es muy... Sí, es como un poco por tirar del hilo del ovillo que ha lanzado Mercedes. Es como si, haciendo el paralelismo, yo veo que ahora, por ejemplo, Pablo Iglesias comenta muchas series de Netflix, ¿no? Y bueno, de Netflix o de otras plataformas, pero digamos que son productos culturales norteamericanos, ¿no? Y lo hace de manera celebratoria, ¿no? Es como si hace, no sé, 50 años, pues el equivalente, que no sé si podría ser Santiago Carrillo, o no sé, o vamos a poner a alguien un poco más sofisticado, junto a Nicolás Sartorius, ¿no? Eh, eh, publicara los westerns del cine americano, ¿no? Eso hubiera sido completamente imposible para su reputación como persona de izquierdas, ¿no? Otra idea que me gustaba esta de escribir a Ross Douthat, el del New York Times, sobre la cancelación y que tiene que ver con Internet, ¿no? Aparte, siempre se comenta muchas veces bueno, la pérdida de fuerza, en parte yo creo que por su propia fallo de los gatekeepers, ¿no?, de la gente que podría, por ejemplo, salvaguardar las instituciones, y otra es que, que no se acaba el presente nunca, o sea, siempre te pueden sacar algo del pasado que hayas dicho o escrito que ahora sea un motivo de cancelación, ¿no? Que a lo mejor en ese momento no era cancelable, ¿no? Y eso que además creo que eso también es otra de las razones del miedo, ¿no? Porque el pasado es un tiempo en el que tú siempre puedes ser culpable, ¿no? Porque no caduca, ¿no? Eso me lleva como a otro ejemplo de la vida real que muestra también un lugar o un momento en el espacio-tiempo donde hubo como posturas distintas conviviendo. Fue una de estas conferencias, congreso académico en la Universidad de Brown de Hispanismo, 2015. Entonces, por un lado, para mí esto era como un parque de atracciones de ¿en qué atracción me monto? ¿A qué panel voy? Voy a escuchar a estos que hablan del cine de Almodóvar, sus comunicaciones, sus ponencias. Ah, mira, estos hablan de ETA y, bueno, el victimismo, tal, vamos aquí. Y el keynote speaker, ¿no? El principal conferenciante era Juan Luis Cebrián, que no es familia mía, eso lo aclaro ya. Y es curioso porque por un lado estaba él, pero también en otra mesa se hablaba, creo, de ETA en términos, digamos, criticando mucho al Estado del momento, bueno, al gobierno del momento, que yo, para mí fue una sorpresa, o sea, como que no esperaba esto. Y también recuerdo que de Almodóvar ya se le empezaba a criticar que hacía como bromitas con temas delicados y no supo denunciar a tiempo, bueno, pues machismo, etcétera. Y yo pensaba,
Y yo ahí recuerdo participar simplemente como oyente y levantar la mano y decir, pero es que en ese momento no era el debate, es ahora cuando lo es, no le acuséis, que él estaba haciendo, tenía otras funciones, creo, su cine, por ejemplo, algo más como de mostrar la diversidad sexual, otros eran los problemas o las preocupaciones, no esas. Y no, porque como bien dices, todo podía ser traído al presente, entonces había culpa también ahí atrás. A mí el uso del pasado que me parece terrible es el que tú apuntabas, Daniel, y tú ahora mismo, Mercedes, de hacer esta especie de juicio retrospectivo con parámetros que entonces no existían, ¿no? Que es un recurso fantástico para cancelar a cualquiera, efectivamente, porque ¿quién no ha hecho algo en algún momento? Me vienen ahora a la cabeza pues las imágenes estas que salen cada 2 por 3 de quien en su día, como Trudeau, pues se pintó la cara de negro en un Mardi Gras o en una celebración, yo qué sé, de lo que fuera, ¿no? De un cumpleaños de un amigo. Estos usos me parecen terribles. No, en cambio, y esto lo explota tanto la izquierda como la derecha, y en tiempos esto se explotaba mucho con respecto a personajes de derechas, conservadores, ¿no? Lo que tiene que ver con las puras incoherencias o con no ser consciente de la propia evolución que uno ha sufrido, ¿no? Ahí sí que me parece perfectamente legítimo que si hoy alguien reivindica, sobre todo cuando ha pasado muy poco tiempo, ¿no? Algo que está en crasa contradicción con lo que pensaba o decía, pues esto se le recuerde, ¿no? Esto, bueno, me parece mucho más legítimo y muy distinto a lo anterior, a ese uso más espurio del pasado, ¿no? De nuestros pasados. Y digamos que, claro, ahora hablamos más de esa tendencia censora en una parte de la izquierda, que muchas veces, además en países por la tradición española, porque supongo que si fuéramos checoslovacos conoceríamos bien la tradición censora de la izquierda y no nos parecería novedosa, ¿no? pero, Claro. pero tampoco tengo yo tan claro que los impulsos censores de la derecha hayan desaparecido, ¿no? No sé cómo lo veis, o sea... hacia otros escándalos, ¿no? Digamos, hacia un escándalo a veces más religioso o si... No, yo no, estoy de acuerdo contigo, no, lo apuntas, ¿no? Yo creo que no han desaparecido, por supuesto que no. O sea, que las intolerancias se producen en todo el espectro. Eh, quizá, bueno, por quienes están ocupando las posiciones hegemónicas se alteran las posiciones, ¿no? Pero yo creo que hay también, ahora mismo tendría que esforzarme un poquito más, pero seguro que podríamos encontrar ejemplos de cultura de la cancelación eh, por parte de la derecha o de la extrema derecha, ¿no? Si ofensas a los sentimientos religiosos, ¿no? O sea, ha habido, bueno, hace no tanto se persiguió a Javier Crae por aquel famoso episodio televisivo. Y bueno, por supuesto que las diversidades ideológicas no abundan en las instituciones educativas vinculadas al pensamiento más conservador, ¿no? Yo no creo yo que no sé, que en las universidades que conocemos privadas, por ejemplo, españolas, pues sea fácil, digamos, ser profesor de según qué cosas, manteniendo visiones muy contrarias al ideario de los centros, ¿no? O sea que sí, yo creo que hoy claro, nos asombra un poco más eh, esa cultura viniendo de ese sector ideológico, también quizá porque pensábamos que no les corresponde en ningún caso, ¿no? Y como tú decías, pues buenos ejemplos hay en otras latitudes de que así se ha hecho, ¿no? En Checoslovaquia o en cualquier otro país de aquellos, ¿no? Del telón de acero. Sí, yo estaba pensando que creo que es porque como que se espera que de un sector conservador haya
tendencia como a la censura y a una protección, ¿no?, del bien, lo que consideran el bien. Y entonces sorprende más que se esté dando tan abiertamente en ambientes y grupos de gente como que aparentemente muy libertarios y en pro de la diversidad, pero que también quiere salvaguardar algo, ¿no? Lo de los espacios seguros, ¿no? Pero ya espacios seguros también mentales. Y esto me llama la atención porque yo creo que uno de los efectos más horribles de esta cultura de la cancelación, y que es a la vez un logro de la propia cultura de la cancelación, es que uno se autocensure, ¿no? Porque así ya no lo tienen que hacer otros y ya uno mismo tiene el dispositivo de censor y es muy cómodo y limpio, ¿no? Entonces yo creo que ya está actuando en mí un poco eso, me doy cuenta, porque sé que hay una autora a la que no he leído, estadounidense, que ya murió, Ayn Rand, que se publica en castellano en Deusto, es del grupo Planeta. La vi en una librería bonita y cool, vi un libro suyo y tenía curiosidad. Pensé, la leo, pero yo sé que está muy mal visto leer a esta mujer. Entonces me sentía como si estuviera diciendo, ay, me apetece leer Mi lucha de Hitler, que a lo mejor hasta podría ser algo que es bueno hacer por ver qué atrocidades decía. Pero no me acabo de atrever. Tengo como una sensación de como que estoy haciendo algo malo si leo a Ayn Rand, porque ha sido tan criticada y tan... Y no ella ya, sino lo de la contaminación, ¿no? De si la lees, a lo mejor es que tú eres así. Y tengo curiosidad, pero por ahora no acabo de atreverme. Me tenéis que animar a que me atreva. Sí, sí, esa conciencia de culpa que era muy, muy típica del negocio, por así decirlo, católico, lo están consiguiendo, sí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me pasa también, aunque me digan a veces que soy valiente por decir no sé qué, pero yo muchas veces sí tengo que refrenarme un poco como tú. O leer cosas en privado o escuchar cosas en la intimidad, como decía Aznar, que hablaba catalán. Bueno, yo creo que llevamos ya casi como 1 hora o así y me parece que ha estado muy interesante lo que decíais. O sea, habría muchas más cosas, pero porque el tema tiene muchas ramificaciones, pero yo creo que sí ya está genial y muchas gracias por la conversación. Con esa frase que decíais ahora del pecado y tal, Azcona decía: ninguna máquina, ingenio o artefacto ha generado tanto dinero como el purgatorio. Muy sabio. Pero era de otra época, ¿no? Pero ahora en esto no hay. Lo bueno para ellos es que como no hay purgatorio ni cielo, ¿no? Tienes que estar purgándote todo el tiempo, ¿no? Claro, exacto. Bueno, ha sido un placer, Daniel. Mercedes, un gusto, ¿eh? Y muchas gracias. Muchas gracias. Ay, perdón, que estaba silenciada. Que muchas gracias, sí. A vosotros. Oye, Daniel, sí. No sé si vas a seguir grabando. Te iba a comentar una cosa. Sí. Rápida. Vale. Bueno, me voy para que le preguntes. Bueno. Espero que es la parte en la que he titubeado, todo eso, ¿verdad? Bueno, sí. chao. Adiós, Mercedes.